Hola, mentes inquietas. Bienvenidos a Curiosamente Curioso, el canal donde la curiosidad nunca termina. Aviso importante, si sufres del corazón, cuidado con este top, porque hoy vamos a sumergirnos en algunas de las torturas más escalofriantes de la historia, desde métodos medievales hasta prácticas más modernas. Prepárate para un recorrido por los momentos más oscuros y retorcidos de la humanidad. ¿Listo para el viaje? Dale like, suscríbete e iniciemos con este top 15 de suplicios. Número 15. Comencemos con la rueda, la montaña rusa medieval que nadie quería montar. También conocida como la rueda de Catalina, no solo servía para romper huesos. A veces, las víctimas a las que se les ataba una enorme rueda y luego les rompían los huesos con un martillo, eran dejadas en exhibición pública, girando lentamente mientras sufrían, para que todos pudieran ver el macabro espectáculo, una atracción medieval que preferimos dejar en el pasado. Número 14. Prepare los fósforos porque vamos a encender la hoguera. Este método de tortura, usado en diversas épocas y lugares, como la Inquisición, consistía en quemar a las personas vivas en una gran pira. Sí, lo has adivinado, era el asado humano más macabro de la historia. La hoguera se utilizaba principalmente para castigar a aquellos acusados de herejía, brujería y otros crímenes, entre comillas, que a menudo eran más fruto de la paranoia que de hechos reales. La víctima era atada a un poste, rodeada de leña y luego chispas. Era un espectáculo público que atraía a multitudes como el evento social más aterrador de la época. Número 13. Suban, pero cuidado con bajar, porque aquí tenemos la escalera de dagas, una atracción letal en la antigua India. Este método de tortura consistía en colocar al torturado encima de una escalera con cuchillas afiladas y hacer que se deslizara hacia abajo, causándole cortes y heridas mortales. Nada de divertidos toboganes aquí. Número 12. Llegamos al clímax de la tortura con la crucifixión, el clásico romano con un toque elevado. Este método consistía en clavar a la víctima en una cruz de madera y dejarla morir lentamente. No era solo una forma de tortura, sino también un espectáculo público. El crucificado pasaba horas e incluso días en la cruz, sufriendo un dolor terrible mientras la gente miraba. Número 11. Prepárate para un horror digno de una película de terror medieval. La tortura de la rata caliente es uno de los métodos que realmente te hacen cuestionar la creatividad macabra de la Edad Media. Consistía en colocar ratas en un recipiente y calentar el fondo hasta que las pobres criaturas, desesperadas por escapar, comenzaban a atacar a la víctima desde el interior, mordiendo y arañando en su desesperación por escapar, lo que provoca un dolor inimaginable y una angustia psicológica brutal. Una verdadera pesadilla en cada sentido de la palabra. Número 10. La tortura del agua es como un episodio extremo de un programa de cocina, pero con un final mucho más oscuro. En este método, el torturado era forzado a beber grandes cantidades de agua, hasta que su cuerpo ya no podía soportar más. No es el tipo de hidratación que recomendaríamos para nada. Desencadenaba en la muerte por asfixia o ruptura de órganos. Se usaba en diversas épocas y lugares, dejando a las víctimas en un estado de desesperación mientras luchaban por respirar. Un verdadero horror. Número 9. La picana eléctrica funciona aplicando descargas eléctricas, causando contracciones musculares dolorosas y un dolor agudo que es simplemente indescriptible. Aunque su uso ha disminuido en la mayoría de los países debido a su brutalidad y las normas de derechos humanos, todavía se reporta que se utiliza en algunos lugares para obtener confesiones o castigar. Número 8. Ahora prepárense para un suplicio que literalmente te deja clavado. La garrocha, utilizada en la antigua Persia y en la Edad Media, consistía en empalar a la víctima con una estaca afilada. A medida que la estaca se empujaba, se sufría un dolor extremo y, por supuesto, una muerte lenta y agonizante. Hasta aquí un vistazo escalofriante a algunas de las torturas más horrendas de la historia. ¿Cuál de estas te sorprendió más? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, no olvides darle like y continuemos con este top. Número 7. La gota china radicaba en dejar caer gotas de agua en la frente de la víctima de manera constante,
creando un ritmo monótono que se volvía cada vez más insoportable. Puede sonar como un truco simple, pero en realidad esta constante repetición llevaba a quien la sufría a un estado de angustia y desesperación, mezclando el dolor físico con una tortura psicológica que desestabilizaba la mente. Número 6. La cruceta es un método brutal utilizado durante la Inquisición española. Aunque no existía la electricidad en ese entonces, el nombre sugiere un toque moderno que no tiene nada de divertido. En este cruel castigo, la persona era colgada de las muñecas y sometida a una serie de torturas físicas que en algunos relatos incluyen el uso de calor o presión para imitar el dolor que causaría una descarga eléctrica. Una manera especialmente despiadada de reprogramar a los desafortunados. Número 5. El aplastador de cabezas es un método medieval que te dejará con la boca abierta o lo que queda de ella. Este espantoso dispositivo consistía en un casco de metal que se colocaba en la cabeza y se iba apretando poco a poco hasta que el cráneo se desmoronaba bajo la presión. El sufrimiento era extremo antes de llegar al trágico final. Número 4. Es momento de una tortura que te dejará sin palabras literalmente. El tormento de la pera, un método medieval que lleva la tortura al extremo con un toque brutal. Este espantoso dispositivo consistía en una pera de metal que se introducía en la boca, la vagina o el ano y luego se expandía lentamente. Sí, has oído bien, una pera metálica, pero no la que te gustaría comer en el desayuno. A medida que se giraban los tornillos de expansión, el dispositivo se abría, causando un dolor intenso y lesiones internas. Un verdadero tormento. Número 3. Tomemos asiento en la silla más dolorosa y punzante de la historia, la silla de la tortura, equipada con púas afiladas en el respaldo. La víctima era colocada en esta silla infernal y colgada, con las púas perforando su cuerpo y causando heridas extremadamente dolorosas. Cada movimiento solo hacía que las púas se hundieran más profundamente, haciendo que el sufrimiento fuera continuo y agonizante. Utilizada en la Edad Media, una manera brutal y eficaz de asegurarse de que el dolor no te deje en paz ni siquiera al sentarte. Número 2. Bienvenido a la sala de torturas, donde el dolor y la desesperación son la decoración principal. La cámara de tortura es como un cuarto de escape, pero en lugar de resolver rompecabezas para salir, se enfrenta a una serie de tormentos horrendos dentro de una habitación pequeña y claustrofóbica. En este espacio cerrado se aplicaban todo tipo de métodos crueles, desde descargas eléctricas hasta la tortura por agua. Todo lo que puedes imaginar en términos de sufrimiento se ponía en práctica aquí. Número 1. He aquí el verdadero horror. El desmembramiento es el rey de las torturas extremas, donde el dolor y el sufrimiento alcanzan niveles inimaginables. Este método brutal consistía en cortar partes del cuerpo, como manos, pies o incluso la lengua. Cada corte era un acto de crueldad despiadada que no solo causaba dolor extremo, sino también provocaba una agonía interminable. Utilizado en diversas culturas y épocas, no era solo una forma de castigo, también servía como un espantoso espectáculo público. Este macabro espectáculo tenía el objetivo de sembrar el miedo y la obediencia, mostrando hasta dónde podían llegar los torturadores para infundir terror y sumisión. Y ahí lo tienes. Si has llegado hasta aquí sin que se te acelere el corazón, eres de los fuertes. Si te ha impactado o te ha hecho reflexionar, no olvides darle like, suscribirte y acompañarnos en nuestro próximo contenido curioso. No te lo pierdas.